están ustedes? Soy Jenny Pérez Schmidt y bienvenidos a nuestra agenda de esta semana. Hoy veremos cómo el caso Snowden ha puesto en jaque a la diplomacia internacional con América Latina a la cabeza, el desarrollo ilimitado de los polémicos drones también para uso civil y cómo una niña de 11 años devuelve con furia uno de los debates más polémicos del último tiempo, el aborto. Todo o nada por Snowden. Ya no se trata solo del programa de espionaje estadounidense, tampoco de la defensa de la libertad de expresión en el mundo, ni siquiera de la vieja disputa con Estados Unidos. América Latina se revela. Líderes regionales le dicen no a Estados Unidos y a Europa. ¿Orgullo nacional o reclamo legítimo? Espiar está de moda y para ello uno de los juguetes aéreos más controvertidos. Ahora disponible para usted, pero ojo, también para su vecino. Drones para uso civil pueden pesar hasta 32 gramos, comprarse en cualquier tienda especializada y a bajo costo. Pueden aportar muchos avances en la agricultura y medicina, pero también pueden poner en jaque su propia privacidad. ¿Los nuevos drones, mejora o peligro para nuestra sociedad? Quien también está en peligro es la niña chilena Belén, embarazada de su padrastro y así en esas condiciones desamparada por su madre. En las próximas semanas el Parlamento chileno debatirá nuevamente la despenalización del aborto. En casos de excepción, la sociedad chilena, una de las más conservadoras de América Latina, está dividida. ¿Quién responde por este debate que tanto importa a la Iglesia Católica? Y lo más importante, ¿quién responderá por Belén? Bueno, y todos estos temas los abordaremos con tres flamantes invitados en esta ocasión. El primero de ellos, el padre Exiquio Estrada Ramírez, de la Misión Católica de la Lengua Española en Berlín. Padre Exiquio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como buen sacerdote, usted es un defensor a ultranza de la vida que está por nacer, pero uno se pregunta, padre, ¿se puede ser madre a los 11 años? Definitivamente no. Si la persona va a estar sola, tanto física como espiritual y psíquicamente, no. Pero yo quisiera decir como introducción que tanto la Iglesia como yo como sacerdote y como persona, lo que consideramos más importante es tanto quien está por nacer como quien ya vive. La vida es importante en ambos casos. Vamos a debatir en detalle ese tema y también saludamos a nuestro segundo invitado, Stefan Leirel, quien es periodista y experto en el nuevo desarrollo de los drones. Stefan, muy bienvenido. Es un curioso, Stefan, de esta tecnología, pero también advierte con las excepciones y con los abusos sobre todo. Bueno, ¿qué opinas de estos drones para todo y para todos? Bueno, no he venido en un taxi de drones, es que he venido con un taxi convencional a este programa, pero quién sabe, a lo mejor en el futuro se abren nuevas posibilidades y vendremos todos en taxis volantes o pedimos la pizza a través de un dron. Pero es una tecnología que se va a usar mucho, pero también tiene sus lados oscuros, como por ejemplo para espiar. Y nos detendremos en esos lados oscuros y en espiar también, que ese es el gran tema de nuestro tercer invitado, Manuel Silva Ferrer, quien es investigador del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, además investigador asociado, Manuel, del Instituto de Investigación de la Comunicación, Universidad Central de Venezuela. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Correcto. Bueno, tú has sido bastante ácido respecto al caso Snowden, que ha sido exagerado, dices tú, y sobre todo que ha puesto el foco en un lugar distinto, que debería ser en verdad sobre la libertad. A todo esto, en ese sentido, ¿es legítimo este marco de presión que se ha hecho en torno, fundamentalmente, centrémonos en América Latina? ¿Son los países que están dispuestos, dicen, a asilar a Snowden? Sí, bueno, por supuesto hay un marco de legalidad donde se mueve esa legitimidad de los países latinoamericanos y de cualquier otro país para ofrecer asilo a Snowden. El tema aquí, lo que conversábamos antes detrás de las cámaras, es que lo fundamental, más allá de la telenovela o esta serie de espionaje que se ha abierto con Snowden, y que es de tanto interés para el público, es lo que está detrás de él, y es el tema de la libertad, y sobre todo el derecho a la privacidad de las personas. Y esto creo que debe ser el centro de la discusión. Por supuesto, hay el tema de la geopolítica que se mueve también en simultáneo, que es el nuevo papel que está jugando América Latina en el contexto global, y eso, por supuesto, también en este momento es un elemento importante que está en juego. Sin embargo, en nombre de esa libertad no todos están dispuestos a tomar por lo menos las decisiones en forma libre como se lo proponen. Eso es parte del debate de Edward Snowden, que es el filtrador de la CIA, usted ya sabe. Insiste en señalar a América Latina como su destino de asilo permanente. Aunque son pocos los países que están dispuestos a llevárselo a casa, todos rechazan las amenazas que emanan desde los Estados Unidos. Y hay razones. Más de una decena de países espiados y un avión presidencial que no pudo aterrizar.
El caso de Edward Snowden también impacta en América Latina y causa una crisis diplomática debida a varios acontecimientos. El incidente con el avión del presidente Evo Morales, que aterrizó de emergencia en Viena regresando de Moscú. 4 países europeos le cerraron el espacio aéreo bajo sospechas de transportar al informante. Ante las sedes de varias embajadas en La Paz, manifestantes indignados protestaban por esa afrenta cometida al presidente boliviano, una medida que ignora el derecho internacional y el respeto diplomático. La Organización de Estados Americanos condenó este incidente en Europa e hizo un firme llamado a España, Francia, Portugal e Italia para que den las explicaciones necesarias. Para colmo, el diario brasileño O Globo revela nuevas evidencias del espionaje estadounidense en varios países latinoamericanos. La reunión de Mercosur concluyó con el rechazo decidido a los actos de espionaje de Estados Unidos y reforzadas exigencias a los países que bloquearon el vuelo del presidente boliviano. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han ofrecido asilo a Snowden, un acto desafiante, aunque es poco probable que el ex agente llegue a aterrizar en uno de estos países. Bueno, ya lo decía la nota, y después de todas estas confusiones, la gran pregunta es si finalmente Snowden se va a llegar a asilar en alguno de estos países. Sí, Manuel. como yo te decía, desde mi perspectiva el asunto es absolutamente irrelevante lo que va a pasar ahora con Snowden. Creo que será difícil para él no obtener el asilo, sino trasladarse, ya lo que uno puede leer en todos los medios de prensa. Es irrelevante, pero a ver, estamos hablando de condenas en el Mercosur, en foros internacionales, que claro. en la OEA y también la ONU se ha dado un giro con el tema de Snowden y es el elemento de la diplomacia que se da con el impasse con el vuelo de Evo, la intervención en el vuelo de Evo Morales, la torpeza de la diplomacia española. Vamos a hablar pronto de eso, pero a mí me interesa ver respecto a lo que tú piensas, por ejemplo. Pongamos en el caso hipotético de que llega a América Latina Edward Snowden. ¿Va a ganar o va a perder algún país de la región con traérselo a casa? No sé qué ganarán y qué perderán con tener o no tener a Snowden en casa. Venezuela o Ecuador. Ahí está Julian Assange en la embajada del Ecuador y sencillamente el caso se disuelve y el centro del asunto, que es el tema de los papeles que han quedado develados como parte de los debates en torno a Wikileaks y que es lo verdaderamente importante, queda de un lado en el momento que el debate se centra en saber si Assange o ahora Snowden irá o no irá, o irán a Ecuador o a Nicaragua o a Cuba. Todavía sigue en una embajada, por lo tanto lo convierte un poco en tierra de nadie. Sí. En el caso específico de Venezuela, que es el destino al parecer más probable, ¿qué le pasaría o qué gana o qué pierde, si lo quieres poner de esa manera, Nicolás Maduro? Creo que tendrán un pequeño conflicto que durará una semana, 15 días y luego las relaciones continuarán como han seguido a lo largo de 14 años o siguieron a lo largo de todo el periodo de Hugo Chávez, en el cual Hugo Chávez acusó al presidente Bush en la sede de las Naciones Unidas de que era el diablo, etcétera. Es decir, sí, pero este estamos tipo hablando de un Snowden que al parecer tiene, Manuel, bajo la manga una carta de la cual dice un periodista del The Guardian, advertía recién hace 3 días, ojo, porque tiene información que podría poner absolutamente en jaque como nunca los Estados Unidos. Estamos hablando de parecer una persona muy peligrosa. En ese sentido, el que se llama Snowden debería analizar bien su jugada, por lo menos, y parece ser que no va a ser exento también de costos, ¿no? Sí. Lo dice Estados Unidos y hay muchas crónicas que recogen en Venezuela también la posibilidad de perder incluso los contratos petroleros que tiene con Estados Unidos. No, eso no va a ocurrir. Estamos aquí especulando un poco, pero estoy seguro que no va a ocurrir si Venezuela a lo largo de todo este periodo ha continuado siendo, a lo largo de este periodo, lo que se denominó, se sigue denominando la Revolución Bolivariana, un movimiento que es abiertamente antiamericano, pero que ha seguido con un intercambio comercial en el sustrato material del proceso revolucionario absolutamente idéntico al que había tenido el país a todo lo largo del siglo XX. Es decir, los Estados Unidos son el principal comprador del petróleo que se produce en Venezuela y Venezuela tiene en los Estados Unidos a su principal fuente de exportaciones para todo tipo de productos. En efectivo, ¿no? Y además es en este momento prácticamente el único que paga en efectivo las exportaciones petroleras venezolanas. Así que esos intercambios han seguido y no van a alterarse por el caso de un espía las afirmaciones que hace el ex candidato opositor, el actual opositor, Enrique Capriles, no tienen ninguna validez. Esto forma parte de los juegos políticos y de los debates y de toda la teatralización del poder, etcétera. Pero en lo sustantivo yo creo que no va a cambiar nada el caso Snowden.
Bueno, tú habías advertido también más temprano esto de los costos que podría también, o no tener más bien desde tu perspectiva, algún país que se lleve, en la lista está Venezuela, está Nicaragua y está Bolivia. Tú dices desde ese punto de vista que no podría ser dentro de lo que ellos piensan una respuesta quizás calculada, una muestra también de resistencia, pero a la vez que ellos saben a lo que se exponen con los Estados Unidos en ese contexto. Mira, Jenny, yo lo formularía de la siguiente manera. Hay varios elementos aquí y uno de ellos, y lo que podría formularse, es como el caso de Snowden ha colocado a América Latina, lo cual para mí y para muchos que trabajan en los estudios de América Latina, habíamos estado viendo con sorpresa el papel que jugó América Latina, es decir, por qué Correa aparecía defendiendo un espía americano que de pronto estaba en Moscú y cuál era el rol que tenía que estar jugando. En verdad, era un debate en el que poco tenía que jugar allí América Latina y de pronto aparecen además, y es lo interesante aquí, gobiernos que son, y como hablaría aquí específicamente en el caso venezolano, que regularmente han mostrado en la televisión pública venezolana regularmente grabaciones a políticos, a personas privadas, es decir, que están mostrando cómo regularmente están haciendo espionaje de sus propios ciudadanos y que en la escena internacional aparecen condenando el espionaje que hace el gobierno norteamericano de otros gobiernos y de otros estados. Sin duda hay un doble estándar que se critica, pero sin embargo, Manuel, o sea, estos países acuden, recordemos primero, porque es en este caso Julian Assange y en este caso después Edward Snowden, quienes acuden a América Latina por un lado, pero también hay otro tema que es quizás el más importante de todos. Estados Unidos ha espiado descaradamente y sin hasta ahora pronunciar ninguna disculpa a una decena de países en América Latina. Sí. Ellos se sienten absolutamente pasados a llevar y esperan todavía una respuesta, sí, una explicación. Y es por eso que acuden de esta manera. Y no van a tener una respuesta. ¿Por qué no? Y no es porque no es nuevo el caso del espionaje y porque no es solamente los Estados Unidos el país que está ejerciendo el espionaje. Ya hemos visto, la prensa alemana acaba de mostrar cómo los organismos de seguridad alemanes también se beneficiaban y formaban en alguna manera parte de las fórmulas de espionaje que se estaban desarrollando en terceros países. Y también sería ingenuo pensar que los otros países europeos e incluso los gobiernos latinoamericanos no tienen sus propios mecanismos y sistemas de espionaje. Discúlpame, no se habla solamente de un espionaje de seguridad, sino también a nivel comercial, se dice a nivel inclusive científico, y eso quizás es lo más delicado. ¿Qué piensa usted que Estados Unidos no se refiera todavía ni siquiera a América Latina, a Europa, no dé explicaciones primero y tampoco, bueno, desde luego, pida disculpas? ¿Qué le parece a usted, padre? Yo pienso que está claro que hay un trasfondo, en parte como él dice, estoy de acuerdo, en parte de lo que él comentaba. Si se desenmascara a Estados Unidos, se desenmascaría a todo el mundo. Sí. Aún los que están escandalizados contra Estados Unidos tienen cola que les pisen, sí, hablándolo en lenguaje... Es decir, el tema del espionaje no estamos descubriendo el espionaje, es decir, mostrar que los Estados Unidos han estado desarrollando distintos mecanismos para conocer a las empresas o los gobiernos de los otros países no es nada novedoso. Esto es una cosa tan vieja como la propia humanidad, es decir, son mecanismos de guerra, tienen que ver más con el juego del poder. Es muy sintomático cómo la canciller alemana, cuando condena las primeras declaraciones que dicen es: la Guerra Fría ya terminó, el tema del espionaje entre amigos no tiene ningún sentido. Es decir, el tema del espionaje entre amigos, sí, es decir, es posible espionar a otros, pero no disculpen a otros, pero no espiarnos entre los amigos, porque luego entonces, como ha mostrado ayer, aparecía en el Bild que también el gobierno alemán o los organismos de seguridad alemanes tenían ya contacto y manejaban alguna de esta información. Sí, sin embargo, bueno, sí, viaja, ¿no es cierto?, el ministro del Interior a Washington y la cosa tampoco, claro, es que esté tan clara, ¿no? Pero por otro lado, los gobiernos han dicho, nosotros vamos a llevar, varios gobiernos de América Latina han dicho, vamos a llevar esto a las instancias correspondientes. Eso podría significar la Haya, podría significar el Tribunal de Naciones Unidas, por ejemplo. Sí. Y bueno, Estados Unidos no pide disculpas, pero Europa tampoco pide disculpas por otro episodio que tú mencionaste más temprano, y que era esta prohibición de aterrizar del avión de Evo Morales cuando él estaba por Europa. Claro. ¿Qué les parece eso primero? ¿Cómo se explica tú que te mueves entre estos dos mundos, Manuel, entre Europa, ¿verdad?, y entre América Latina? ¿Cómo se explica de que Europa guarde silencio hasta ahora por un episodio que ha irritado absolutamente a la región? Bueno, ya ayer el gobierno español emitió unas disculpas oficiales. Habría que esperar a ver si los otros países también lo harán por haber impedido el aterrizaje del avión de Evo Morales. Bueno, hay cosas que uno no puede saber nunca cuáles fueron las razones. Se supone, lo que se ha dado a conocer es que intuían algunos servicios de seguridad que Snowden podría estar en el avión de Morales. A partir de allí, varios países evitaron el aterrizaje para intentar ser involucrados con el caso, y los españoles
tremendamente torpes hicieron esa jugada de intentar ir a revisar el avión de Morales. Creo que Es decir, la torpeza es intentar ingresar en un avión de un presidente de Estado para hacer una especie de requisa inoficial. O sea, tú justificas a los otros países, a Portugal, Francia, Italia. No, para nada, lo justifico. Y nos coloca exactamente en el punto en el que quisieran colocarnos los países latinoamericanos, que es ubicarnos en el espacio de víctimas. Cuando me parece a mí que, y en esta lucha siempre, digamos, asimétrica entre los pobres países latinoamericanos y el imperialismo norteamericano, dejando de lado que estos pobres países latinoamericanos que están ofreciendo asilo a un espía, a un señor que trabajó durante 10 años para el gobierno de los Estados Unidos, las agencias de seguridad de los Estados Unidos, trabajando de espía, intenta mostrarse ahora como un sujeto benévolo, fantástico, que ahora ha tomado conciencia de su situación. Yo lo que quisiera poner de relieve, y me parece que era mucho más interesante en todo este debate, es el cambio que estamos dando en términos tecnológicos y cómo la gente tiene que comenzar a darse cuenta en esta nueva situación que estamos viviendo, en la posibilidad que la nueva fase de la globalización y el manejo ampliado y los flujos de información enormes que estamos teniendo en este momento están permitiendo también que estos dispositivos de seguridad de los gobiernos tengan acceso a una cantidad de información absolutamente abierta y franca. Volver al punto. Y sobre todo, Jenny, como también las empresas privadas como Microsoft, Google, Facebook, etcétera, están ahora interactuando también con estos gobiernos, interactuando información y cómo todos somos sujetos de estos mecanismos modernos, actuales de la comunicación en Estados Unidos. Pero tal parece ser, volviendo al punto anterior, de que lo que no se quiere tener es problemas con los Estados Unidos, pero luego el presidente Evo Morales agregó un detalle que no quiero perder y que retó mucho al debate, y que fue: esto me lo han hecho a mí porque yo soy indígena. ¿Le hubiesen prohibido el aterrizaje, crees tú, a una Dilma Rousseff de Brasil, o un Sebastián Piñera de Chile, o un Peña Nieto de México? Bueno, ese es el tema. Yo creo que esa es una manipulación que va a ser muy útil a los efectos electorales de Evo Morales en su campaña para la reelección, el hecho de mostrarse como un indígena víctima del imperialismo norteamericano. Y lo que está aquí es en juego el tema de la geopolítica, bueno, y también el papel que está jugando América Latina. Me parece mucho más importante preguntarse por qué Rafael Correa, que tiene unos mecanismos que ha aprobado en los últimos tiempos, una de las leyes de comunicaciones más punitivas que hay en América Latina, condena el tema del espionaje y el tema de la fuga de información de que hace un espía norteamericano. Exacto, pero ese es el trasfondo de la discusión. Es decir, para porque muchos también hay que decir, para muchos les ha agradado la respuesta a América Latina. Si irá a Nicaragua o a Venezuela o a Bolivia, es un tema absolutamente irrelevante en el contexto de América Latina. Lo que a mí me parece, como especialista en el tema de los medios en América Latina, es preguntarse por qué unos gobiernos autoritarios que controlan los flujos de información en sus países, les es tan fácil condenar las limitaciones y el espionaje en terceros países cuando no lo hacen tampoco en sus propios países. Es el tema de la doble moral de estos nuevos gobiernos en América Latina. Te agradecemos, Manuel. Bueno, pasamos rápidamente al segundo tema, que, como veremos, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado también. Bueno, todo esto es la consecuencia del espionaje del que tú has mencionado y que hemos también tratado de desentrañar en este programa. Un ejemplo de que para espiar en verdad no se hacen falta ya límites ni éticos ni tecnológicos. Con un dron, por ejemplo, un avión no tripulado se pudo encontrar a Osama Bin Laden, pero hay quienes también advierten que lo pueden encontrar a usted. Lo ve todo, está en todos lados. Es un dron y alcanza 50 metros de altitud, llevando una cámara de alta definición. A partir de 300 euros se los puede comprar en los comercios. Las ventas se disparan. Su fabricante espera facturar $1.000 millones hasta 2020, pero ¿qué ocurrirá cuando todo el mundo los tenga? No podemos impedir el avance de la tecnología, pero podemos regular su uso. La sociedad debe decidir hasta dónde llegar. Estas imágenes de Estados Unidos grabadas con un dron se publicaron. Las autoridades aeronáuticas estadounidenses investigan el caso. ¿El dron amenaza la seguridad pública y privada? Si estoy en un espacio privado, protegido como es un hogar, no espero que se me fotografíe clandestinamente, ni desde el teleobjetivo de un helicóptero, ni con un dron. Eso da igual.
El dron pretende ser una herramienta de trabajo profesional, pero pronto podría instalarse en el mundo periodístico y cotidiano. ¿El dron, tecnología de investigación o de intromisión? Stefan Lylen, ¿cuál es real o cuán real es la amenaza que estos drones, por ejemplo, vayan a parar a los criminales? Pensemos, por ejemplo, en los carteles de narcotraficantes en México, a donde, por cierto, está una de las principales fábricas de drones en América Latina. Bueno, primero hay que decir, claro, los drones están muy vinculados con el uso militar todavía. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos años, esa tecnología se ha puesto al alcance de manos de cualquiera que puede comprar un dron, como se ha visto en el video, por 300 euros. Y también la policía, por ejemplo, ya está usando drones para vigilar fronteras, por ejemplo. ¿Qué otros usos puede tener un aparatito de esos tan pequeñito? ¿Qué se puede hacer actualmente? ¿Cuánto pueden volar? ¿Cuánta distancia? Hay una amplia gama de usos. Por ejemplo, en la en la agricultura se está usando drones para ver, por ejemplo, si los cultivos necesitan más agua, más fertilizante. Ya se está usando en Gran Bretaña, por ejemplo. Pero también en el periodismo se está descubriendo un nuevo campo totalmente, por ejemplo, en el caso de manifestaciones, que existe la posibilidad de mirar donde normalmente uno no puede llegar. Por ejemplo, en Turquía se ha hecho. ¿Y resultó? Sí, había un periodista, digamos, algunos ya empiezan a decir hablar de dronalistas, incluso periodistas que usan drones. Había un chico que estaba en Turquía filmando y resultó que su dron fue disparado por la policía. Entonces él puso todas sus imágenes en las redes sociales y así pues mucha gente se enteró de este caso, ¿no? Stefan, ¿qué pasa si los drones van a parar a mano de paparazzis? Ahí se pone entretenida la cosa, yo creo que habrá muchos periodistas así que trabajan en el Boulevard o la prensa amarilla que tienen muchas ganas de usar los drones. Y de hecho hubo hace poco un caso en África del Sur, por ejemplo, un periodista usó un dron para sobrevolar el hospital de Nelson Mandela. Entonces hubo fuertes críticas porque se consideraba eso es como entrar en la privacidad o en la esfera privada de esa persona, ¿no? Claro. Pero por supuesto yo me imagino que como la tecnología está, pues se va a intentar usarla y también para esos fines que son un poco pues controversos. Sin duda, quiero comentar contigo un episodio que generó mucho debate en este conflicto eterno que hay entre Chile, Perú y Bolivia por los límites, ¿verdad? Chile compró drones, bueno, grandes en 2010 después de los pequeños a Israel y se pudo leer cualquier tipo de blogs y cualquier tipo de crónicas hace algunos meses. Advertían de que Chile podía con eso fácilmente generar un conflicto armado, por ejemplo, y tener información privilegiada de los que otros gobiernos no podían. ¿Es tan fácil para un gobierno llegar a espiar con este tipo de cosas, por ejemplo? ¿Qué dice la ley, por ejemplo? Bueno, es que yo creo que los gobiernos manejan mucho dinero para usar nuevas tecnologías, pero por supuesto estamos un poco conectando también con el tema ahora de Snowden, porque siempre se usa ese tipo de debates también para usos políticos, fines políticos, y entonces, claro, si Chile empieza a usar drones en sus fronteras, Bolivia va a decir, bueno, ¿cómo puede ser que ellos usan drones para amenazarnos, para hacer así, ir de cámara oculta, digamos? Bueno, no es que lo estén haciendo, solamente parte de la hipótesis de los más escépticos en torno a esta adquisición de drones, pero bueno, ¿qué dice la ley internacional en torno al marco jurídico? ¿A qué se atiene actualmente si uno compra un dron, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que saber necesariamente para el tema? Sí, es que hay cierta regulación que, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países como Alemania, por ejemplo, yo como persona particular puedo manejar un dron si es para fines privados. Si, por ejemplo, no entro en zonas muy pobladas, yo no podría ir, por ejemplo, aquí a la puerta de Brandenburgo y empezar a subir un dron. Eso no se consideraba... ¿Pero qué se entiende por uso privado? Porque uso privado, yo imagino no un dron, es para... mi hijo, perdón, que pueda sobrevolar un avioncito y verlo en el aire. Sí, yo pero... soy una persona particular, yo puedo hacerlo como usar cualquier otra tecnología. Lo que pasa es que ya si quiero hacer negocios con esto, por ejemplo, ha habido algunos intentos de... Bueno, eso es más de marketing, pero una empresa que dijo, vamos a ofrecer drones para llevar pizza a casa, ¿no? Eso es ya una idea que se está manejando, que no creo que eso se ponga eso sería genial en Ciudad de México. Práctica, con el tráfico. Realmente. Pero hay una gente, estudiantes que ya lo usan aquí en la Universidad de Berlín, también han hecho experimentos, pero claro, si yo empiezo ahora para fines más comerciales, para ganar dinero, pues ya necesito un permiso. Y ahí hay obstáculos y unas
zona un poco indefinida de cómo se está regulando eso, porque tenemos unos problemas de privacidad muy grandes, porque ¿qué diría usted si un dron sube al lado de su jardín donde está tomando el sol? Eso ya es entrar en la zona privada, por ejemplo. Claro. Y ese permiso, perdón, aquí en Alemania es necesariamente la autoridad aeronáutica, ¿no? Exacto. No hay otro marco regulatorio, quiero decir. No. Por lo tanto, si eso se hacía en Alemania, en América Latina debe ser de la misma manera, no hay un marco general, ¿no? Y eso es quizás lo que más asusta de todo esto. Sí, en muchos países, claro, como no había hasta ahora esa posibilidad de manejar drones de esta manera, pues nadie ha pensado en eso. Pero claro, las tecnologías muchas veces son más rápidas que las leyes, entonces siempre estamos detrás. Pero ahí hay que aplicar el sentido común, ¿no? Yo, por ejemplo, no subiría un dron en una zona con mucha gente, porque si se cae, pues pueden pasar cosas también, ¿no? Que puede caer alguien encima de la cabeza. Sí, me imagino que en un aeropuerto, por ejemplo, debe ser súper peligrosos, además, porque si son las palomas o las gaviotas generan accidentes, un dron con mayor razón. Les pregunto a ustedes como hombres, ¿cuál es la sensación? Bueno, no sé si han tenido un dron, me imagino usted, padre, que usted tiene cosas espirituales en que preocuparse, pero tú, por ejemplo, has manejado un dron, ¿cuál es la sensación de esa cosa? Por eso yo tengo un compañero de trabajo que se compró un dron pequeño que tiene su cámara, que esa cámara puede filmar, no tiene sonido, pero bueno, es como con tu iPhone o un celular inteligente se puede manejar. Lo que pasa es que hay que decir también, es que es una moda ahora de hablar mucho de drones, entonces la calidad de las imágenes muchas veces no son tan buenas, es que hay drones muy caros que son usados para producciones de cine, por ejemplo, pero que sí que vale mucho dinero, eso ya no sirve tener un dron de 300 euros. Además, el problema es que el alcance, no tiene mucho alcance, tiene como mucho quizás 100 metros, 200 metros. Podríamos decir que es el gran titular de marketing y que no necesariamente responde a las expectativas que se esperan, me pregunto. Quizás es el tema, es lo que yo intentaba plantear antes con el tema tecnológico. Pareciera que el dron es un nuevo aparato de espionaje y no está revolucionando nada. Es el tema de utilizar una cámara para grabar otras cosas o para filmar a otros, para registrar, digamos, imágenes o sonidos de otros, que es algo que ya sé, lo que hacían los paparazzis con largos lentes o lo que ya hacían antes con micrófonos ocultos o con cámaras, etcétera. Es decir, el dron es una nueva herramienta, pero no va a revolucionar la manera, sino va a buscar una nueva forma para poder mirar y observar a los otros, pero es algo que ya se venía haciendo. Es decir, este dato, por ejemplo, que leía en la prensa, una entrevista que dio el presidente de la compañía que está asentada en México, es apellido Romero, y que él es el gerente general de la compañía 3D Robotics, que dice, nosotros nos está yendo increíble, tenemos, dice, una compañía que vende 200 drones y hasta 2.000 pilotos automáticos al mes, y se han recibido pedidos de todas partes, de las islas más pequeñas de Oceanía, y uno se pregunta a dónde van a dar. Y la pregunta inicial, ¿qué pasa si esos drones, por ejemplo, que aparentemente no van a cumplir las expectativas tanto de marketing, pero sí pueden ir a dar a manos de narcotraficantes, se puede trasladar algo, por ejemplo, a través de un dron, o se podría generar quizás algún ataque, por ejemplo, a través de este tipo de tecnología? Bueno, primero para decir, si tú preguntas a un empresario si va bien su empresa, pues yo creo que el empresario siempre va a decir, claro que sí, además tengo muchas ventas. Es que esa empresa en México, por ejemplo, por supuesto, tiene muchas ventas porque es un mercado que hasta ahora no se ha explotado. Entonces, lógico que al principio puedo decir, vendo mucho, pero nadie sabe cuánto es mucho, ¿no? En comparación a qué. Entonces, si él dice no sé cuántos miles que vende, no sabemos si eso realmente es tanto. Por supuesto, es que las tecnologías, como cualquier tecnología, como dice bien él, es una herramienta más, ¿no? Sí. Se va a usar como cualquier nueva tecnología. Pero lo cierto es que ahora no hay nada que garantice que no vayan a parar a las manos equivocadas. Nos recordamos que los drones eran los favoritos también para esta campaña contra el terrorismo o las guerras selectivas, ¿no? Los asesinatos selectivos en Medio Oriente, por ejemplo, fue muy utilizado por la administración de Obama también en Oriente Medio. Bueno, la pregunta y las garantías quedan todavía y lamentablemente abiertas, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, es interesante lo que dice un periodista de la BBC, que ha dicho que tenemos que empezar a usar quizás otro nombre que dron, porque dron está vinculado mucho con... Marcado militarmente, ¿no? Un arma, es un arma, sí, ¿no? Sí. Entonces, incluso ha dicho,
vamos a inventarnos otra palabra para decir que es un dron, que un avión no tripulado, lo que sea, ¿no? Para usarlo en la televisión, pero es que es como ha dicho es que antes tenían helicópteros y ahora tenemos drones y bueno, se van a usar, pero hay que decir, como cualquier otra tecnología, por ejemplo, lo dijo incluso el presidente de Google, que cuando habló de la tecnología de reconocimiento de caras, es que es una tecnología que existe ya, pero la cuestión es, ¿queremos que usarla o en qué regulación? Porque es una tecnología bastante peligrosa. Vamos a tener ese tema más adelante, sin duda. Vamos a pasar al tercer tema, nuestro gran tercer tema. Un país dividido por una virulenta y también añeja discusión, la despenalización del aborto con excepciones. Esa ha sido la principal consecuencia del caso de Belén, la niña de 11 años embarazada por los abusos de su padrastro. Hay quienes exigen un derecho a abortar y otros, como el presidente del país, que la felicitan, la instan por querer tener al bebé. El caso deja sin duda en la evidencia a uno de los países más conservadores de la región, donde el papel de la Iglesia Católica tiene mucho que ver. Belén tiene 11 años, fue violada por su padrastro y está embarazada de 14 semanas. La vida de la niña y la del feto corren peligro. La salud psíquica de ambos se verá afectada, pero Chile prohíbe el aborto desde 1989. El año pasado, el Senado chileno bloqueó proyectos legislativos para flexibilizar la prohibición del aborto. Ante la prensa, el presidente Piñera admite la posibilidad de interrumpir el embarazo. Si fuere necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia, porque en nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar. Pero las declaraciones no dejan lugar a dudas. La solución política implica evitar el aborto. El caso de Belén abre el debate en una sociedad dividida. Padre Exiquio, el caso de Belén tiene todas las agravantes, ¿no? Bueno, ultrajada por su padrastro por 2 años y el abandono en esas condiciones de su madre, menor de edad, riesgo de salud. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia a una niña como Belén? En primer lugar, obviamente, sin entrar en juicios, me preocupa, me entristece que una pequeña tenga que sufrir lo que está sufriendo. Y si supe bien, no 2 años, sino desde los 7 años ha venido sufriendo esto. ¿Qué dice la Iglesia? Concretamente, obviamente la Iglesia defiende la vida. Yo lo dije al principio, la vida del que está en gestación y también la vida del que ya nació. El problema es que no podemos poner en la misma balanza, como si fuera la misma balanza o con superioridad, la vida de quien ya la está viviendo en detrimento de quien apenas la está comenzando. Padre, a Belén se le pide que sea madre a tan corta edad, que deje de ser niña en definitiva y que también... Yo pienso que dejó de ser niña desde que comenzó a sufrir esas vejaciones. Eso es lo que piensa usted, pero eso entonces la justifica de que ella deba tener su bebé. Definitivamente no. Pero además le piden, también la Iglesia Católica le pide que perdone a su abusador. ¿Qué opina usted? ¿No es una cruz muy grande para un ser tan pequeño, tan desvalido además? Difícil responder esa pregunta con pocas palabras. Si tengo que decirlo, ser cristiano, no solo ser católico, sino evangélico, ser cristiano en sí, es seguir a aquel que murió en la cruz por amor hacia todos los demás, perdonando a sus enemigos, no como un moralismo, no como una obligación. La Iglesia no exige nada, la Iglesia anuncia la verdad. Entonces, cuando lo que la gente, el mundo, por amarillismo, por moralismo, por no conocer a fondo, por no haber experimentado este amor de donación, critica a la Iglesia Católica como demasiado estricta, etcétera, etcétera, no entiende que lo que la Iglesia hace no es exigir, sino anunciar la única verdad para que esta niña, incluyendo esta niña, salga del infierno en el que la ha metido su padrastro. Padres, los psicólogos dicen que Belén no está capacitada psicológicamente para ser madre. Definitivamente. Pero espiritualmente estará capacitada. ¿Qué dice usted su experiencia parroquial, padre? Usted ha tenido mucho contacto con la gente, ha tenido una vida parroquial muy intensa. ¿Qué le dice usted su experiencia con la gente respecto a esto? Para poder entenderlo quizás con alma, ¿no? Claro, definitivamente yo no estoy de acuerdo con el presidente, con todo respeto, de Chile. No hablaría de que es una niña muy madura. Sí, se ha visto obligada a madurar desde que comenzaron estos actos contra su cuerpo, contra su psique, y eso hace que, si es verdad que ella dijo esa frase que presume el presidente y los periódicos, la haya podido decir.
pero yo no creo que esté en condiciones de ser madre en sí desde ahorita. Sola no puede, pero no está sola. ¿Y eso, entonces, qué se justifica si no está en condiciones, dice usted, de ser madre? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? La alternativa es tratar de defender la vida de ella y la del que está en gestación. Entonces, ¿significa que ella tiene que ser madre? Claro que sí. Físicamente, si madre es dar a luz al ser que llevas en tu cuerpo, claro, pero para mí, para la Iglesia, ser madre es todo un proceso que implica también toda la unidad del ser humano, que no es nada más biológico, sino que es también espiritual y psíquico. Usted, padre, decía también este debate que pone contra las cuerdas a la Iglesia también en un tema... lo que pasa concretamente en Chile, este es un tema que se ha tratado de debatir varias veces, llevar un proyecto de ley, el año pasado en el Senado se intentó, 3 veces fue frenado en el Senado, eso es una herencia además que tiene un tema político trasfondo porque es una herencia de las proximerías de la dictadura de Augusto Pinochet. Y curiosamente la Iglesia ha llamado a sus parlamentarios, cuando es la hora de votar, ha llamado a los parlamentarios de la Democracia Cristiana, de la Unión Demócrata Independiente, de los conservadores, a que por favor voten en contra. ¿No sería mejor que la Iglesia un poco se hiciera parte y dejara que la sociedad civil en este caso resolviera el tema en las instancias correspondientes, padre? El problema es que la Iglesia viene siempre y en todo lugar y sobre todo en Latinoamérica llamada a tomar parte, sobre todo cuando son estos temas en los que se busca criticar a la Iglesia sin haberla entendido. Entonces la Iglesia no puede callarse. Es cierto que la Iglesia no debe meterse en política en sí, pero sí está para anunciar la verdad. Si anunciando la verdad, que es el amor a la vida, y que hay alguien que puede sanar las heridas de esta niña, tiene que anunciarlo. Y obviamente, ¿a quién invita a ser defendida? Pues a sus miembros. ¿Cómo es el aborto en Venezuela, Manuel? No soy un especialista en el tema, pero creo que no está legalizado el aborto. Lo que yo me preguntaría en el caso chileno es cuál es el rol que está jugando la Iglesia en este momento allí. Es decir, ¿es un rol como parte de los actores sociales que están haciendo presión allí o tiene que ver con el contexto de una sociedad, como tú dijiste al comienzo, tremendamente conservadora? Es decir, el rol de la Iglesia en un sentido más práctico, ¿cuál es en este momento allí? La Iglesia está, como en todas partes, defendiendo la vida. En este caso, pidiendo que permitan que esta niña continúe con el proceso de embarazo, ofreciendo toda la ayuda posible, como lo ha ofrecido el presidente, y si no, la Iglesia a través de instituciones ofrece apoyo psicológico, espiritual, socioeconómico, material también, tratando de llegar a buen término las dos vidas. El problema es que aquí también hay un tema de legislación, al parecer también un tema de apoyo del punto de vista sanitario, ¿no? O sea, siempre son las personas generalmente, la regla general, las mujeres jóvenes que tienen embarazos no deseados, son las personas que provienen de estratos económicos más bajos, y ahí se equivoca muchas veces la legislación. Y bueno, hoy día tenemos también informado de un caso muy similar a de Belén en mismo Chile, una chica que ya tiene a todo esto... fue violada por su padre 7 años y que ahora su bebé está en una guardería pública con muchos problemas, y la ley se equivocó y también la protección también se equivocó. Entonces se juntan en dos grandes cosas en torno a este tema que tampoco habría que dejar de lado a la hora del análisis. Yo me quiero detener brevemente en el caso de Irlanda, de esta mujer india que pidió a través de los medios públicos abortar en Irlanda. Eso fue el viernes pasado, obligó a un país tan conservador como Irlanda a revisar su legislación. Bueno, la mujer tenía una grave enfermedad, los médicos sabían usted va a morir, y no solamente usted, sino también su hijo, pero los médicos no hicieron nada, no podían hacer nada porque la ley no se les permitía. Bueno, resultado, la mujer murió y el hijo también. Entonces, viene un cambio de legislación en Irlanda fuerte y el debate en torno a este tema. Yo le pregunto, padre, ¿cuál vida vale más para la Iglesia? ¿La de la mamá o la del hijo en este caso? Las dos. No hay nadie, y esa es una de las cosas que dicen en el catecismo, no podemos, en nombre de una falsa misericordia, porque es falsa misericordia, aunque nos llevaría mucho tiempo, todo un programa para hablar sobre ello, no se puede, nadie como ser humano puede decidir qué vida es más importante. El problema es aquí de que siempre la ciencia nueva ha tratado de convencer, y lo logra con todos los medios de comunicación, que la vida del feto no es vida, que todavía no es una vida. Pero ahí yo quisiera que vieran todos los documentales de las 3 maneras como se aborta el feto ya después de las 3-4 semanas. Es triste. Verlos es como para ponerse a llorar realmente. Padre, ¿qué es usted el lobby antiabortista, o lobby, perdón, abortista que hay dentro de la Iglesia Católica? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Ese lobby existe, ese lobby está ahí, genera mucho malestar, por ejemplo, en un país del que usted proviene, en México.
¿Qué opina usted? ¿Qué le dice usted a esos católicos que dicen tenemos derecho a votar? Decidir. Yo diría una frase, y con esa frase creo que también sería mi aportación a los dos temas. El fin nunca va a justificar los medios. Decir yo tengo derecho a decidir, poner como fin de mi vida, como objetivo de mi vida, mi bien, el mío solo, justifica que yo haga lo que quiera con mi cuerpo, con mi vida, con mi dinero, etcétera, etcétera. No puedo, porque el fin no justifica los medios. Para que esta pequeña, para que la mujer hindú, que era entraría en otros casos, puedan sobrevivir, no sufrir, que ese es el problema, entonces asesinamos a otro ser vivo. Porque es más pequeño, porque no se ve, porque me basta con cerrar los ojos y no ver los tiraderos de los cuerpos despedazados de tantos embriones. ¿Qué diría yo a estos lobbies? Simplemente que sean sinceros con ellos mismos, que vean desde lo profundo, que vivan su cristianismo realmente y que descubran que es importantísimo descubrir la vida aún dentro del sufrimiento, de la cruz. Le agradecemos, Padre Exiquio, se nos fue el tiempo. Gracias, Padre Exiquio, Stefan y también Manuel por estar acá. Ha sido un debate bastante interesante. Por supuesto, lo invitamos para la próxima semana para también esté con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado, por supuesto, del programa. A nombre de la DW, la Deutsche Welle para América Latina, le damos las gracias, pero antes me dicen que no me tengo que despedir todavía, me queda brevemente un minuto. Solamente una pregunta. ¿Qué va a pasar con los temas que hemos comenzado? En una frase resumámoslo. En aborto. Yo espero que triunfe la vida y que las dos salgan adelante. Tú, Stefan. Drones. Todo es posible, pero deberíamos tener cuidado. Cuidado. Manuel, lo más difícil. Bueno, creo que con las nuevas tecnologías la privacidad y la capacidad que tienen los grandes poderosos, tanto las empresas comunicacionales como los gobiernos, de tener acceso a la información es cada vez más amplia, cada vez mayor, y va a ser cada vez más difícil para nosotros mantener nuestro espacio íntimo, privado, restringido. Lo bueno es que con eso nosotros tenemos un montón de cosas más para analizar, más programas de agenda. Nos despedimos de nuevo, gracias por acompañarnos y quédense en nuestra sintonía de la DW. Hasta una próxima agenda. Chao.